vamos a estar buscando en nuestras Biblias, en el Evangelio de Juan, el capítulo 6, del versículo 60 en adelante. Lo leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así, del versículo 60 en adelante, dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mis amados, pues comenzamos a leer desde el versículo 60 y dice: al oír muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién pueda oírla? Para poder entender esta porción que leímos, debemos tratar de hablar del contexto, para saber, para entender de qué les estaba hablando Jesús, que ellos no podían recibir esa palabra. El capítulo 6 de Juan comienza hablando, mis amados, acerca de la multiplicación de los panes y los peces. Amén. Del milagro, de la señal enorme que hizo Jesús, donde alimentó más de 5,000 personas con solo unos peces y unos panes. Y además de eso, sobraron 12 cestas llenas, dice la palabra. Es decir, que el milagro fue grande. Amén. Luego habla acerca de que Jesús camina sobre el mar. Pero a partir del versículo 25 de ese capítulo 6, llega alguien y encuentra, porque además de caminar por el mar lo estaban buscando y no lo hallaban, pero alguien lo encontró. En el versículo 25 dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijo: Rabí. ¿Quién le dijo? La persona que lo había hallado. ¿Cuándo llegaste acá? Le hicieron esa pregunta porque no esperaban que estuviese en ese lugar. Le preguntan: ¿cuándo llegaste acá? Le respondió Jesús, le dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Amén. Aunque este hombre que se había encontrado con Jesús le hace una pregunta: ¿cuándo llegaste a este lugar? ¿Cuándo llegaste acá? Jesús no le respondió lo que él estaba preguntando, sino que le dio otra respuesta y le dijo: que me estás buscando no por las señales que has visto que yo he hecho, sino que me buscáis porque fuiste saciado con el pan en aquel lugar y tu vientre se llenó. Eso fue lo que le dijo Jesús. Es decir, que esta persona que se había encontrado con nuestro Señor Jesucristo era uno de los 5,000 que había alimentado el Señor con los pocos panes y los pocos peces. Amén. Entonces este hombre estaba buscando a Jesús no por el propósito correcto. Estaba buscando a Jesús, era por el beneficio que él estaba obteniendo de satisfacer su necesidad física. Hermanos, hay muchas personas hoy en día
que se acercan a los caminos del Señor, que tratan de buscar a Jesús, pero no de la manera correcta, no de la manera que Dios quiere que le busquemos, que nos acerquemos a Él. Tratamos siempre de acercarnos a alguien para tratar de sacar un provecho a ese alguien. Y así sucede con nuestro Señor Jesucristo. Como la gente ha oído que Dios prospera, que Dios bendice, entonces muchos vienen es para prosperar físicamente. Pero no es eso en realidad lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, prosperarnos físicamente. Dios quiere prosperarnos es espiritualmente, mis amados. Amén. Espiritualmente en primer lugar. Ahora, Jesús al ver esto le dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios. ¿Trabajad por qué? Por la comida. Hermanos, Dios me regaló ese versículo, el día del trabajador. El día del trabajador, aquí todos somos trabajadores, ¿verdad que sí? La gente se esfuerza por trabajar en lo físico, en lo secular. Se dedica, hermanos, porque siempre quiere satisfacer sus necesidades, principalmente la de la comida. Entonces Jesús sabía que como la gente lo estaba buscando de la manera incorrecta, les estaba hablando de esto, de que tenemos que trabajar no por la comida que perece, por aquella comida que te satisface un cierto tiempo, un cierto momento, algunas horas, sino por la comida espiritual que no perece y que hay una sola persona establecida por Dios que te puede dar esa comida espiritual. Es nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque a este estableció Dios el Padre, a quien debemos acudir para recibir este alimento. Amén. El Señor les está hablando, hermanos, a estas personas que están enceguecidas, que están sordas y no logran entender lo que Cristo les está enseñando. Entonces, este hombre le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? El Señor le dijo: la obra de Dios es que crean en mí, en el que Él ha enviado. ¿En que crean en quién? En Cristo Jesús, hermanos. Hoy la gente decide creer en tantas cosas, menos en la verdad. Recuerde que Cristo es la verdad, el camino, la verdad y la vida. No podemos creer en cualquier cosa, en lo que primero nos presente o se nos presente a nuestras vidas. Esta es la obra de Dios, que crean en el Hijo, el que vino a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Amén. Respondió Jesús. Ya les dije ese versículo. En el 30 dice, le dijeron entonces, hermanos, como todo ser humano incrédulo, le hicieron esta pregunta. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Hermanos, no les bastaba ya con las señales que venía haciendo nuestro Señor Jesucristo. Hay gente, mis amados, que le sucede exactamente igual. Que nuestro Dios se glorifica de manera especial en su vida, haciendo un milagro, sanidades, restaurando su vida espiritual, glorificándose a la vista de ellos. Y todavía, y cada día que pasa, la gente sigue esperando una nueva señal diaria, una nueva señal constante, como para que los motive, como para que les dé la fuerza de seguir avanzando. Porque en realidad no han creído de todo corazón en nuestro Padre Celestial. Amén. Son como Tomás, que si no ven y no palpan y no meten el dedo en la llaga, sencillamente deciden no creer a lo que Dios ha hecho en sus ojos. Este hombre estaba haciendo lo mismo. ¿Qué señal haces tú para que veamos y creamos? Recuerde que el reino de Dios funciona al revés. Para poder nosotros ver la gloria de Dios, tenemos que comenzar creyendo primero. Funciona al contrario del mundo. En este mundo hay que ver
para creer en el mundo o en el reino espiritual, mis amados, funciona al contrario. Hay que creer primero si queremos ver la gloria. Hay que confiar, hay que creer en nuestro Padre Celestial para que Él se glorifique en tu vida y en mi vida de manera especial. Hay que creerle, pero de todo nuestro corazón, no de manera superficial. Amén. Jesús les comenzó a decir: de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Porque comenzó a decirle: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. El versículo 31, el 32 dice: les dijo, de cierto os digo, que Moisés no os dio el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Quién? Nuestro Padre Celestial. Hermanos, porque ahí comienza y le explica que aunque sus descendientes o sus antepasados, mejor dicho, habían sido alimentados en el desierto, ¿recuerdan? Cuando duraron 40 años en el desierto. Y recuerden que el desierto representa escasez, representa miseria, necesidad, porque en el desierto no se produce prácticamente nada, mis amados. Se producen problemas y necesidades. Y aún en medio de esa necesidad, el Padre Celestial le dio pan, el conocido maná del cielo. Hermanos, pero ese no era el pan que Dios quería darles a esta gente, porque ese pan sencillamente sacia por poco tiempo y al poco tiempo le vuelve el hambre a la persona. Por eso le dijo: Moisés no dio el verdadero pan. El verdadero pan soy yo, el pan que vuestro Padre les da a ustedes. Amén. Que nos da a cada uno de nosotros. Nuestro Padre es el que da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que descendió del cielo y da vida al mundo, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Bríndele fuerte el aplauso. En el versículo 35 les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El Señor Jesucristo les está haciendo referencia, hermanos, a la comida, pero no a la física, pero lo está colocando como un ejemplo. ¿Saben por qué? Porque nosotros, el ser humano, nos enfocamos mucho, le prestamos demasiada atención al alimento, hermanos, diario. ¿Sí o no es así? Hermanos, eso trae preocupación al ser humano, el saber o el estar inseguro qué va a comer al día siguiente, porque nos ha tocado vivir un tiempo difícil a nosotros como venezolanos. Hermanos, que de repente hoy tenemos para el diario, para el día de hoy, pero a veces nos quedamos sin nada y no tenemos los recursos para comprar el alimento del día siguiente. ¿Es o no es así? Esto ha pasado, hermanos, no solo a nosotros, a todas las generaciones, que la gente pone mucha su atención en lo que va a comer, en el vientre y en lo que va a vestir. Jesús le está haciendo una aclaratoria allí para ver si ellos logran entender su gran poder y su grandeza. Hermanos, y Jesús no se equivocó en Mateo 11:25 cuando habla acerca del afán y la ansiedad. El afán que tiene la gente por trabajar, pero no tanto por trabajar, sino por conseguir los recursos para poder alimentarse. Amén. Hermanos, recuerden cuando estábamos en la situación donde no habían alimento en los anaqueles. ¿Cómo cree usted que estaba la gente? Preocupada, ansiosa. Hermanos, se iban a dormir en los establecimientos aunque no hubiese la harina, la pasta, el arroz ni la comida que necesitábamos. La gente amanecía en las colas sabiendo que allí adentro no había comida, sino que estaban esperando aún el camión que viniera para que cuando viniera ya estuviéramos en la cola cerquita para poder comprar. ¿Amén o no amén? Hermanos, así sucedió. Por lo que la gente se enfrasca tanto en el alimento. ¿Y saben por qué lo hacen? Hermanos, porque verdaderamente no ha tenido fe y confianza en nuestro Dios, que dice su palabra que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Amén. Hermanos, le doy la gloria a Dios porque yo muy poco hice esas colas.
Yo le decía al Señor y a mi esposa, mi amor, yo no me voy a meter en cola, porque nuestro Dios es un Dios proveedor. Porque mi Dios me dijo que Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Y yo soy un hijo que le cree a nuestro Dios todopoderoso. Porque Él anda buscando a gente que le crea de verdad. No que lo digamos de la boca hacia afuera, sino que le creamos de todo corazón. Por eso el Señor se estaba enfocando tanto en el alimento. Por eso le dijo, el que viene a mí nunca tendrá hambre. Ellos le dijeron, darnos de ese pan para no volver a tener hambre. Y el que viene a mí, dice, no tendrá sed jamás. La gente está afanada por conseguir el alimento físico. Hermanos, en una oportunidad le dije yo a la hermana que viene por allí, que es de condición de calle, Bartola, un día que me preguntó unas cosas y yo comencé a aconsejarla, a darle una palabra allí para ver si el Señor rompía las cadenas que la tienen atadas, sí, ¿verdad que sí? Una palabra de parte de Dios para que ella se motivara y echara adelante. Tal vez Dios la rescata, hermano, y ya no anda en esa condición. Entonces yo me le acerqué y le dije, mira, Bartola, tú no tienes un lugar donde te den posada. Sí, yo tengo. O sea, me confirmó que tenía un lugar donde ella podía quedarse. Y entonces, ¿qué haces tú en la calle? Anda, vete a ese lugar para que puedas cambiar tu manera de vivir y tengas una vida nueva. ¿Y sabe cuál fue la respuesta que me dio, hermanos? No, es que si yo no salgo a la calle a pedir, ¿cómo? Hermanos, tiene en su mente que si no sale a pedir a la calle, se va a morir de hambre. Así está la gente hoy en día, creyendo que si no sale a pedir, se mueren de hambre. ¿Y dónde están los que están en la calle que no piden nada? Están hasta más robustos que yo, hermanos, ¿verdad que sí? Yo siempre paso por ahí, veo a alguien que se lava el pelo con el agua de la cera, una persona que está mal de la mente, hermano, y es más cuarto bate que yo. ¿Y cómo hace, mis amados? ¿Cómo hace si no tiene trabajo, no produce nada? Mas sin embargo nuestro Padre Celestial le continúa alimentando todos los días. ¿Sabe por qué? Porque Él lo declaró. Hombres de poca fe. Mira, los pájaros del campo dice que no trabajan, ni hilan, ni guardan en anaqueles, ni en nada de esto, mis amados. ¿Y qué pasa? Vuestro Padre que está en los cielos siempre los alimenta. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Mirad los lirios del campo, dice la palabra, que ni aun Salomón con toda su gloria logró vestirse como uno de ellos. ¿Sabe por qué? Porque a los lirios lo viste nuestro Padre Celestial. Y nada se puede igualar a lo que hace Dios en nuestras vidas. Amén. Salomón, que fue uno de los hombres más ricos de todas las historias, no pudo vestirse como uno de los lirios del campo. Usted y yo nunca nos vamos a poder comparar el trabajo humano, físico, con el trabajo que puede hacer Dios en cualquier cosa, en cualquier área. Amén. Nuestro Señor Jesucristo le estaba tratando de hacer entender a esta gente todas estas cosas. ¿Sabe qué hacían? En el versículo 41 dice, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. No lo creían, hermanos, eso no cabía en su mente. Y les dijo y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Hermanos, era una persona que estaba allí, siempre creció en medio de ellos. No podían creer que era el hijo del Dios viviente. No podían creer que era alguien divino establecido por Dios en esta tierra para bendecirnos. Amén. Los versículos 51 dice, yo soy el pan de vida. Vuelve y les dice Cristo, que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo la daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Hermanos, esta última porción el Señor se está enfocando, les está haciendo ver
o les está hablando acerca de la muerte, de la resurrección y el derramamiento de la sangre en la cruz del Calvario. Ellos estaban enfocados netamente en lo físico. Cuando Él les decía que mi carne, que el pan que yo les daré es mi carne, hermanos, ellos decían, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Porque no eran hombres espirituales. Porque la Biblia dice que las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Y el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios, que son del Espíritu. Porque para él, dice la Biblia, son locura. Amén. Hermanos, la Biblia dice en Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino para los que andan conforme al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos andan conforme al Espíritu de Dios? ¿Cuántos andan, mis amados? La gente vive preocupada, afanada por las cosas terrenales y abandonan las cosas celestiales. No les importa las cosas de Dios, porque para ellos no tienen la importancia que Dios quiere que tenga. Esas son las personas que andan enfocadas en las cosas físicas. En Romanos 8:6 dice, porque ocuparnos de la carne es muerte, pero ocuparnos del Espíritu, vida y paz. Es que vida y paz. Y Dios quiere que usted y yo nos ocupemos de lo espiritual en primer lugar. Tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos trabajo, tenemos familia, tenemos tantas cosas, hermanos, que no le damos el espacio y el tiempo a nuestro Dios, al que lo creó a usted y a mí, al que le permitió estar en este lugar, al que le dio la familia, la casa, los hijos. Todo lo que usted es, ahora después que Él le ha bendecido, usted no tiene el tiempo suficiente para servirle, para adorarle y para glorificarle. Amén. Y Dios quiere que usted lo haga, porque Él espera de nosotros, sus hijos, gratitud y agradecimiento. Amén. Dios espera eso de nosotros, y nosotros no podemos ser tan ingratos. Después que Dios nos bendice y hace de nosotros lo que somos, vivamos apartados y alejados de Él. Él no quiere eso de nosotros, mis amados. Él quiere que le dediquemos no cualquier tiempo, sino el primer tiempo de nuestras vidas. No el que nos sobra, si nos queda tiempo, sino el mejor de todos. El servicio a la obra de Dios, porque para eso nos ha llamado a cada uno en el nombre poderoso de Jesús. Bríndele fuerte el aplauso al Señor. Ahora Jesús les estaba hablando de la muerte y la resurrección. Le dijo que mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Hermanos, somos participantes de la carne y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo a partir del día que le aceptamos como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Amén. Pero no solo cuando lo aceptamos, porque hay cantidad de personas que aceptan a Cristo. ¿Sí o no es así? Hermanos, si toda la gente que ha aceptado a Cristo en esta iglesia estuviera aquí, tuviésemos que hacer como 30 servicios en el día o durar toda la semana haciendo servicios de día y de noche. Porque han sido la cantidad de personas que han aceptado a Cristo en este lugar. Pero ¿dónde están? No se trata solo de aceptarlo, decirlo y seguir igual, no. Tiene que haber un arrepentimiento, pero también tiene que haber una conversión verdadera del corazón y del alma, de lo interior nuestro, mis amados. Somos participantes de la carne y de la sangre cuando ponemos y establecemos los principios de Dios para nuestras vidas, para aplicarla a partir del día que le aceptamos y lo recibimos de corazón. Comenzamos a ser nuevas criaturas y no nos apegamos a lo que Él establece, no a lo que a nosotros nos gusta. Porque si hacemos lo que a nosotros nos gusta, qué hermoso fuera, ¿verdad que sí? Nosotros debemos amoldarnos a Dios, no Dios a nosotros. Somos nosotros los que debemos apegarnos a Él, no Él a nosotros. Porque Él es el creador de todas las cosas y todo se lo debemos a Él. Amén.
Ahora sí entramos en la porción que leímos al principio, el versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. ¿Cuál palabra? La que hemos compartido ahorita. De que nos dediquemos a lo espiritual, de que recibamos, hermanos, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que ellos no lo lograban entender. Dura es esta palabra, ¿quién puede oírla? Hermanos, ahí la estaban oyendo todas. Cuando dice ¿quién puede oírla?, se refiere a quién la puede recibir para poder aplicarla en su diario vivir. Amén. Porque todos la estaban oyendo, pero no todos, o la gran mayoría, no la estaban recibiendo de parte de Dios. No la estaban recibiendo, no estaban dispuestos a recibir, a aceptar y a obedecer lo que Cristo les estaba enseñando. Jesús le estaba enseñando. Jesús lo que estaba era predicándole el evangelio a esta gente. Y ellos sencillamente tenían el corazón endurecido para no entender. Hermanos, este mensaje cayó como algo fuerte, como algo pesado para la vida de estas personas. En el versículo 61 dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Imagínense lo que estaban pensando. Jesús sabía quiénes estaban murmurando. ¿Quiénes eran los que estaban murmurando? Dentro de ellos, sus propios discípulos. No les pareció la palabra, no les pareció el mensaje. El mensaje, hermanos, lo sacó de la comodidad. El mensaje estaba rompiendo ataduras, tratando de romper ataduras en la vida de ellos. Pero no estaban dispuestos a recibir esa palabra. Y aunque Jesús, mis amados, conocía desde antes que la predicase o que la enseñase, que ese mensaje no le iba a gustar a ellos, ¿saben una cosa? Él no cambió el mensaje para decirle lo que ellos querían oír, sino que fue tajante y les dijo lo que el Padre Celestial le mandó a decirle con un propósito. Bien por los que la recibieron, y por los que no la recibieron, pues gloria a Dios. Porque, hermanos, cuando se predica un mensaje fuerte, contundente para la iglesia, para los discípulos del Señor, cuando es muy fuerte, la gente no quiere recibirlos. Porque eso es como chocar contra una pared, porque los está confrontando y a la gente no le gusta que lo confronte. Por eso dice la palabra allí más adelante, que al oírlos muchos dejaron de seguir a Cristo, porque no estuvieron dispuestos a moldarse a lo que Él les estaba enseñando. Amén. El propósito del Señor no es traer un mensaje para que nos haga estar más cómodos. Por el contrario, el mensaje de parte de Dios quiere que nos incomode. Porque cuando se trae un mensaje donde se dice que Dios te va a prosperar, la gente levanta las manos y casi brinca en la butaca. Y amén, gloria a Dios. Pero cuando se trae un mensaje que golpea y aporrea a la persona por lo que está practicando, entonces la gente enmudece y se queda callada y quiere que le cambien el mensaje. Pero de parte de Dios no podemos cambiar el mensaje, sino hablar lo que Dios quiere que le hablemos a la gente. Amén. Para que la gente entienda, el que está haciendo lo malo, corrija lo que está haciendo. En el nombre poderoso de Jesús. Hermanos, hace unos días atrás tuvimos una reunión donde el pastor, hubieron dos reuniones. La primera era del equipo de encuentro de los pastores que llevamos al encuentro. A mí me correspondió dirigir la primera reunión con un hermano allí. Y yo fui uno de los que hablé, ¿verdad? Porque estaba a cargo nuestra. Y después que terminó la reunión del equipo de encuentro, comenzó la reunión con el apóstol. Y él tomó el control, pues. Hermanos, si comenzó a darnos una enseñanza, tomó una porción de la palabra después que nosotros terminamos nuestra reunión y comenzó a enseñarnos, comenzó a predicarnos, hermanos. Pero cuando el pastor comenzó a exhortar, a decir la palabra, oye, Dios mío, esa palabra estaba golpeando mi vida, esa palabra me estaba llegando de manera contundente. Y yo dije, Señor, dije algo que no debía en la reunión y el pastor me la está lanzando a mí.
Porque eso fue lo que pensé, hermanos. Yo dije, ay Señor, él hablaba y yo pensando con Dios, Señor, ¿qué fue lo que dije? ¿Qué será lo que hice mal? No le gustó tal cosa, lo que yo dije aquí en mi intervención. Hermanos, me quedé callado y recibí la palabra. Resulta que terminó la reunión, después que nos habló duro, hermano. No a mí nada más, al grupo que estábamos allí. Una palabra fuerte. Me quedé callado después que duró bastante, porque él normalmente da una porción pequeña, ¿verdad? Y se enfoca un poco en la enseñanza en ese momento y se enfoca más en planificar lo que vamos a planificar. Pero ese día se enfocó más en la palabra y menos en la planificación. Entonces yo me sentía golpeado de parte de Dios. Resulta, terminó la reunión, nos venimos y yo le di la cola a algunos de los hermanos. Y cuando venimos en el carro, todo el mundo como callado, hermano, se sentía como algo ahí. Nadie decía nada. Y yo me sentía todavía ahí redarguido. Y resulta que alguien rompió el silencio dentro del carro. Hermano, que la palabra, que no sé qué. Nada, dije yo, hermano, yo no sé si qué fue lo que yo hice mal en la reunión, que me estaban prácticamente cayendo a palo ahí, hermano. Entonces dijo alguien, no hermano, esa palabra era para mí, porque yo hice esto, hice así, hice allá. Y el otro dijo, no hermano, yo estoy seguro que fue conmigo. Es decir, que la palabra llegó a todo el mundo. Amén. Gloria a Dios, hermano. Ahora, mis amados, déjeme decirle una cosa. Que cuando viene una palabra de parte de Dios para tu vida, no es para señalarte, para juzgarte o para condenarte. Es para que rectifique, corrija, tomes correcciones y haga las cosas mejor para la gloria de su nombre. Porque el Señor lo que quiere es edificar a la iglesia y usted y yo somos la iglesia. Así que no tenemos que molestarnos cuando viene una palabra que nos pueda ofender. Como le dijo Jesús a los discípulos, ¿acaso esto os ofende? Si se ofende, pase adelante y se va. Hermanos, porque el que se ofende y se quiere ir es porque no está dispuesto a cambiar ni a recibir la exhortación que viene de parte del cielo para su vida. Y acuérdese que usted y yo hemos sido traídos para ser transformados y para ser cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando no lo queremos hacer, entonces no estamos dispuestos a cambiar. Amén. No podemos cambiar el mensaje para satisfacer la vida de alguien. El mensaje tiene que ser duro si corresponde para edificar a la iglesia, al cuerpo de Cristo en el nombre poderoso de Jesús. El versículo 67 del capítulo 6 dice, entonces Jesús le dijo a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Hermanos, porque cuando Jesús estaba enseñando de todas estas cosas, no era solamente a los 12, eran multitudes que venían a él. Muchos creían, otros creían a medias y otros le seguían, pero no creían nada. Muchos de los que estaban así, término medio, abandonaron al Señor. Lo dice en el versículo 66. Lo dice el versículo 66, dice así. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Por eso el Señor les pregunta en el 67, ¿acaso quieren ustedes iros también? Porque eran muchos los que se habían ido. El Señor conocía el corazón de ellos y tal vez a algunos tampoco les pareció y tal vez querían irse. Lo que sí estoy seguro es, hermanos, que si Jesús sabía que ellos se iban, no los iba a detener, porque Jesús le decía la palabra a la gente, el que lo seguía, gloria a Dios, pero el que no le seguía, pase bien pueda. Porque el Señor nos da la libertad a nosotros de escoger entre lo bueno y lo malo. Y si lo que Dios nos dice nos parece malo, vaya para adelante. Amén. Entonces Dios quiere gente determinada, mis amados. Entonces le dijo, ¿acaso queréis ir vosotros también? El 68 dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? De allí el mensaje de hoy, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, le dijo Pedro. Y le respondió, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano, le dio una respuesta con firmeza. No le dio una medio respuesta.
le dio una respuesta firme de fidelidad, porque cuando uno tiene fidelidad a Dios y ha creído de todo corazón, hermano, nada nos va a remover de eso que usted y yo hemos creído. Y otra porción allí dice, porque nosotros hemos creído y conocemos, dice allí la palabra. Una cosa es creer porque alguien nos dijo algo para que lo creamos, pero cuando usted y yo conocemos algo es muy diferente, amén. No es igual que alguien nos diga y creamos, y que después de que creamos nosotros mismos palpemos, conozcamos directamente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cada uno de nosotros, mis amados, creo yo, por lo menos en mi vida, si es así, yo he conocido la bondad de Dios, he conocido la grandeza de Dios, he conocido lo que Dios ha hecho en mi vida. Y pase lo que pase, le aseguro en el nombre poderoso de Jesús que nada me podrá mover de la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Primeramente Dios, Señor, con humildad lo digo, para la gloria de su nombre. Este hombre había conocido y había creído, sabía en quién creía, no en cualquiera, sino en el lugar. Él quería estar en el lugar donde se podía tener la seguridad y la confianza que el ser humano busca. Y esa confianza es Cristo Jesús en nuestras vidas, para la gloria de su nombre. Amén. Nosotros hemos creído y conocemos. No sé si hay personas que verdaderamente no conocen a Dios. Si será que Dios no se le ha revelado de alguna u otra manera. Hermanos, a mí Dios se me reveló un día. Dios me mostró lo que aquí me mostraba para que no recibiera a Cristo. Un día me mostró lo que estaba impidiendo que yo viniera a sus caminos. Y a partir de allí las cosas cambiaron. Hay que pedirle al Señor que nos revele las cosas para que nada nos desmotive, para que nada nos aparte de su buena voluntad, mis amados. Este hombre le dijo, y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La misma respuesta que le dio cuando Jesús le preguntaba, ¿qué dice la gente que soy? ¿Quién soy según la gente? Ellos le respondieron, uno dice que eres Juan el Bautista, otro Elías, otro Moisés. ¿Y ustedes qué dicen que soy? ¿Quién dicen ustedes que soy? Ahí Pedro le dio esa misma respuesta. Señor, nosotros creemos que tú eres el Hijo del Dios viviente. Y le dijo el Señor, Pedro, bienaventurado eres, Simón, eres bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre. Porque cuando el Señor nos revela las cosas, hermanos, nadie nos podrá cambiar de parecer en el nombre de Jesús. Amén. Bienaventurado es bendecido, una persona que cree, que confía de todo corazón en el Señor. Amén. Las personas tienden a irse o a huir de Dios por algunas razones. Número uno, mis amados, por la inmadurez espiritual. Amén. Primera de Corintios, capítulo 3, los versículos 1 y 2. Pablo le habla a los corintios y les dice, en Primera de Corintios, capítulo 3, los versículos 1 y 2, dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlo como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Amén. Como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces todavía. El apóstol Pablo quiere exhortar o hablarle una palabra a la iglesia de los corintios, hermanos, pero aunque le quería hablar una palabra fuerte de parte de Dios, les hizo ver que ellos no estaban en la condición aún, porque eran niños espirituales. Y no significa que eran recién convertidos, no. Que aunque tienen años en los caminos del Señor, hermanos, hay personas que se enojan por cualquier cosa, que se molestan si usted no los saluda. Si de repente se quebranta y el pastor no va allá a la casa, sencillamente dejan de venir, dejan de asistir, no continúan con el llamado y el ministerio que Dios les ha entregado, porque son niños espirituales y cualquier cosa los hace molestar. Ustedes no ven que los niños cuando están pequeños pelean y al ratico son como, se ponen bravos, pero al ratico siguiente ya están contentos.
porque hay inmadurez en sus vidas. Amén. Y en la parte espiritual sucede lo mismo. Hay personas que tienen años, hermanos, y continúan siendo los mismos niños que cuando llegaron. Dios no quiere que nos mantengamos en esa condición. Dios quiere, mis amados, que sigamos creciendo en el nombre poderoso de Jesús. Que estemos listos para recibir la vianda, la comida pesada de parte de Dios para nuestras vidas. No las cositas suaves y dulcitas que nos gusta que nos hablen. Amén. Número 1, entonces, la inmadurez espiritual. 2, porque están siendo tentados y están dispuestos a obedecer a la tentación, hermanos. Cuando andamos en los caminos del Señor, todos los días somos tentados. Todos los días se nos hacen propuestas indebidas. Hermanos, porque Satanás quiere robarnos las bendiciones de Dios y siempre le va a poner las cosas fáciles de modo que usted pueda acceder a ellas. Y después que accedemos a ella, la gente se siente culpable. Y cuando se le reprocha algo, en vez de aguantarse y estar dispuesto a mejorar, deciden irse porque quieren acceder a aquella tentación que se le está presentando. Amén. Así es, mis amados, aunque suene fuerte, es así de parte de Dios. Muchas veces la gente también tiende a irse porque nos creemos más importantes de lo que somos. Amén. Cuando a alguien se le ha asignado muchas responsabilidades y se cree que pueden esto y aquello y tantas cosas, hermanos, de un momento a otro también puede abandonar las cosas si no se hace como la persona tal vez lo establece, como lo quiere hacer. Porque piensa que si yo me voy, la iglesia no va a avanzar más. Porque si yo me voy, las cosas se van a detener aquí. Y déjeme decirle que eso no es así. Cuando Elías, que mató a los profetas de Baal, la reina, la esposa del rey Acab, mis amados, lo estaba persiguiendo Jezabel. Lo estaba persiguiendo para quitarle la vida. Dice la Biblia que él salió huyendo y se escondió. Y Dios le habló: ¿qué haces allí metido? No, estoy huyendo porque soy el único profeta que queda y que me quieren quitar la vida. ¿Saben qué le dijo Dios? Él pensaba que el único que quedaba era él, o el indispensable era él. El Señor le dijo: hay 7,000 hombres que no han doblado rodillas ante Baal. Es decir, que habían 7,000 personas dispuestas a hacer el trabajo, no como él, aún mejor que él. Porque cuando alguien quiere desistir de las cosas de Dios, ya Dios tiene a otras personas listas para levantarlo. Porque la obra del Señor no se detiene nunca si nos vayamos todos. Porque es de Dios y no nuestra. Así que no podemos creernos que somos la última Coca-Cola del desierto. Amén. O el último maná para que alimentase a otra persona más. Somos siervos del Señor y tenemos que tratar de ser humildes y sencillos delante de su presencia. Amén. Hermanos, el Salmo 139, versículo 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, dice la palabra. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomaras las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Amén. Aún allí me guiará tu mano. Hermanos, las personas tienden a irse, tienden a alejarse de la presencia de Dios, tienden a abandonar el propósito de Dios y lo que Dios le ha asignado para sus vidas, para hacer en el reino de Dios. A veces la gente cree que anda muy alejado del Señor. Es decir, que Dios no lo va a alcanzar al lugar que la persona se quiere ir. Pero no hay un lugar donde usted y yo vayamos que no esté la presencia de Dios. Y Dios es tan grande y maravilloso que aún haciendo las cosas mal, dice allí la palabra que ahí el Señor nos tomará de la mano y nos guiará aún cuando hacemos las cosas mal, mis amados.
por el amor inmenso que tiene por cada uno de nosotros, que aunque estemos en lo más terrible de nuestra vida, hermanos, que dice que nos asirá con su diestra para volver a levantarnos, mis amados, porque su propósito tiene que cumplirse en su vida, querramos o no, para la gloria de su nombre. Aunque usted y yo querramos huir de Él, de allá donde vayamos, Él nos va a traer nuevamente, nos va a reincorporar en lo que nos corresponde, que Él nos ha llamado, y tenemos que echar adelante en el nombre poderoso de Jesús. Un ejemplo de alguien más notable en la Biblia, mis amados, que se fue, que huyó de la presencia, fue al profeta Jonás. Todos lo sabemos. Fue el hombre más popular y conocido por haber hecho esto, huir de Dios. Dios lo llama. ¿Por qué Dios lo llama? Lo llama porque era un siervo. Lo llama porque era un profeta de Dios en Israel en ese tiempo. Hermanos, y había una nación terrible que estaba haciendo lo malo, que estaba cometiendo pecados, tanto que dice que el pecado subió a la presencia de Dios. Amén. Y para eso Dios llamó a este hombre, porque Dios siempre llama a los siervos, a la gente que está dispuesta a servir, a la gente que está dispuesta a trabajar en el reino. Lucas 19:10 dice que Él no vino a buscar a santos, ¿verdad que no? Él vino a buscar a gente llena de pecado, a los enfermos, a los que Él quiere rescatar. Amén. Y tiene que usar siempre a los siervos. Usted y yo somos esos siervos en este tiempo. Alguien me dijo hace unos tiempitos atrás, estábamos hablando, conversando allí en confianza, y me dijo: hermano, yo oré por usted bastante, me dijo. Hice ayuno en gran manera por usted. Hice la oración del 3x3. Luchó espiritualmente, batalló en lo espiritual para que mi alma viniera a la presencia de Dios. Hermanos, me dio alegría y me siento agradecido con Él porque Él trabajó por mí. Lo primero que el Señor quería de mí era que yo le sirviera a Él, darme la salvación en primer lugar, y después usarme como instrumento para hacer lo mismo que otros hicieron por mí. De igual manera quiere lo mismo con cada hombre y con cada mujer. Hermanos, que luchamos para ganarlos, pero que después esas personas también serán esos instrumentos útiles para la gloria del Señor. En esta oportunidad el Señor estaba llamando a este hombre, a Jonás, y Jonás hizo todo lo contrario. Nínive era la capital de Asiria y era un enemigo potencial de Israel, del pueblo de Dios. Mas sin embargo, Dios quería seguir teniendo misericordia de este pueblo, al igual que tiene misericordia de todos, mis amados. Amén. Él tiene misericordia de todos. En Jonás 1:1-3 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Mis amados, cuando alguien quiere huir de la presencia, huir de la voluntad de Dios, las cosas parecen salirle todo fácil, se le presenta, porque el mismo Satanás echa la mano para que la gente huya. ¿Sabe por qué? Porque Él los está esperando para destruirlos totalmente. Así que al principio, cuando comenzamos a tratar de huir de Dios, todo parece salir bien. Este hombre de una vez se encontró con una nave, con una embarcación. Esta nave no era, hermano, que transportaba personas. Era un buque de carga, por decirlo de esa manera. Y sin embargo, se le puso fácil para que él se fuera. Pagó su pasaje y se lo recibieron. Dios permite que nos vayamos, pero más adelante, hermanos, comienza una tempestad terrible en nuestras vidas, que fue lo que le pasó a este hombre. Cuando estaba en alta mar, comenzaron las olas y los vientos a golpear de tal manera que la embarcación parecía que se iba a partir en dos, dice la palabra. Y comenzaron a preocuparse, y mientras que todos estaban preocupados, este hombre, dice la Biblia, que se echó a dormir. Y dice que llegó el patrón de la nave y le dijo:
despierta, dormilón, y ora a tu Dios. Tal vez oye tu oración y no permite que perezcamos. Amén. Hermanos, pero pasa algo, que cuando usted y yo queremos huir de la presencia de Dios, lo menos que queremos hacer es orarle a Dios, porque eso crea apatía, crea desánimo, crea aflicción. Usted tiene pereza espiritual, hermano, si no quiere pedirle a Dios, no quiere orarle a quien usted le está huyendo. Amén. Y dice la Biblia, mis amados, que echaron suerte para ver de quién provenía esto que estaba pasando, y la suerte cayó sobre este hombre. Le comenzaron y le preguntaron. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficios tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Le preguntaron. Hermanos, y me llamó la atención el versículo 9 del primer capítulo de Jonás. Él le respondió y le dijo: soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Mis amados, les respondió: soy hebreo y temo a Jehová. Estamos casi terminando, mis amados. Lo que él respondió: soy hebreo y temo a Jehová. ¿Cuántos temen a Jehová en este lugar? Hermanos, este hombre, aunque estaba huyendo de Dios, aunque estaba en desobediencia, y recuerden que la Biblia dice que toda desobediencia es pecado, él aún se jactaba diciendo que temía a Dios. Hermanos, y el temor a Dios tiene que ver con obediencia, con honra, con reverencia a nuestro Padre Celestial. En el momento que usted y yo andamos en desobediencia, haciendo las cosas indebidas, entonces a partir de ese momento estamos dejando de temer a Dios. Hay un gran peligro con respecto a eso, porque hay mucha gente, hermanos, apartada, haciendo las cosas al revés de como Dios quiere, y todavía siguen creyendo que son temerosos de Dios. Eso sería un peligro, porque hace que la gente se mantenga en esa condición. Y si le llegase a pasar algo en un momento determinado, téngalo por seguro, mis amados, que para el cielo no nos vamos. Cuando decimos que tememos a Dios, es porque verdaderamente le obedecemos en lo que Él ha establecido para nuestras vidas. Amén. Entonces, este hombre estaba en una condición tan terrible, mis amados, que cuando le preguntan eso, ¿qué debemos hacer para resolver el problema? Envíenme, láncenme a mí en el mar. Hay gente que prefiere perder la vida que estar dispuesto a servir a Dios nuevamente. Imagínense usted eso. Pero la Biblia dice que este hombre cayó al mar, pero tenía un gran pez preparado para él, el cual lo tragó entero, hermanos. Y comenzó el proceso de la vida de este hombre. Duró 3 días en el vientre del pez. Hermanos, 3 días en el vientre de este pez. Ese vientre representa dificultad. Ese vientre representa prueba. Ese vientre representa, hermanos, golpes de esta vida. Cuando estamos en medio de los problemas y de las adversidades, eso lo representa el pez, el vientre del pez en la vida de Jonás. Ahora, cuando estaba en esta condición, el hombre sí estuvo dispuesto a levantarse a orar. ¿Será que necesitamos pasar por procesos, por dificultades y por pruebas para comenzarle a orar a Dios? ¿Será que Dios quiere eso, mis amados? De ninguna manera. Dios quiere que dediquemos bien el tiempo, aun cuando las cosas salen bien, con más deseo de ir a la presencia de Dios. Ahora, desde el vientre del pez, este hombre sí clama con un corazón sincero. Porque cuando la gente está en medio de la prueba, cuando la gente está en un hospital, cuando la gente está viviendo un tiempo de, hermanos, de enterrar a algún familiar, algún ser querido, ahí sí clama con un corazón sincero. Ahí las oraciones salen de lo más profundo del corazón, como salieron del corazón de este hombre Jonás en medio de la prueba. ¿Es necesario llegar hasta allá? Él pudo impedir que lo lanzaran al mar si se arrepentía dentro de la embarcación. ¿Sí o no es así?
No esperemos, hermanos, que nos echen y nos trague el pez para comenzar a obedecer a Dios, para ir a su presencia. Hermanos, les digo esto, de que cuando está uno en medio de la prueba es donde la gente ora con mayor sinceridad. En una oportunidad estaba en mi casa, estaba orando como cosa de Dios, en mi lugar donde yo oro, y me tocaron a la puerta. Yo estaba orando sencillo, normal allí, y me toca la puerta, era mi esposa, y me dice que quieren hablar contigo. Ajá, y yo agarro el teléfono. Aló, era mi cuñada, la esposa de mi hermano. Y me dicen, cuñado, para que te pongas a orar, pero así, de manera desesperada. Para que te pongas a orar porque hay unos tipos que nos están cayendo a tiros en una vía que venían de Maracay hacia acá con un camión. Y le estaban sacando un arma para que se pararan, pero como ellos no se paraban, plum, comenzaron a dispararles, hermanos. Y en medio de eso, ella me llamó para que orara por ellos. Hermanos, y yo estaba orando normal, como uno ora, ¿verdad? Pero cuando vino el problema allí en medio, la desesperación, volví, le dije, ok, voy a orar, y me metí a ese cuarto, hermano. Pero a orar, no como estaba orando, a orar llorando, hermanos, a pedirle al Dios Todopoderoso, porque no quería que a mi hermano le pasara nada. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, es cuando oramos con sinceridad. Amén. Y esa oración sale de lo más profundo de nuestro ser.